¿Quieres ver TV gratis con 2 SIM card? Te muestro cómo hacerlo sin costo alguno. Seguido vamos a buscar un viejo enchufe obsoleto. Vamos a buscar un pedazo de cable coaxial RG6 de televisión. Vamos a colocar un conector en uno de los extremos del cable coaxial. En el otro extremo vamos a pelarlo para hacer la conexión aquí con mi enchufe. Vamos a cortar el cable para hacer la conexión y que quede así nuestro cable. Un poco de silicón caliente para adherir esta parte y que no vaya a aflojarse con el tiempo y quede bien hermética. Dejaré que enfríe y le colocaré cinta aislante. Un poco de cinta aislante en este punto. Listo, nítido. Quedó como nuevo nuestro conector junto con el cable coaxial. Vamos a utilizar cable coaxial RG6 de 49 centímetros. 19 pulgadas, un cuarto. Medimos y cortamos. Buscamos otro pedazo idéntico y hacemos el mismo proceso. 49 centímetros, 19 pulgadas, un cuarto. Bien. Vamos a colocar la cinta en 16 centímetros, 6 pulgadas, un cuarto, y vamos a trazar 2 líneas en cada extremo. Vamos a trazar una línea de esta forma, identificando los 16 centímetros en cada cable. Listo. Con el uso de una cuchilla vamos a remover la goma hasta encontrar el conductor interno en nuestro cable coaxial. Eso lo vamos a hacer con cada cable coaxial. Ahora en cada extremo vamos a remover simplemente la goma un poco, 1 centímetro hacia atrás, para buscar la malla.
La retrocedemos hacia atrás la malla y vamos a quitar el dieléctrico. El dieléctrico, entonces vamos a tomar la malla y la vamos a aterrizar al cable. Ese proceso se repite en cada extremo de los cables coaxiales. Te van a quedar finalmente los conductores así. Vamos a buscar una pinza y vamos a hacer un giro aproximadamente de 60 grados. De esa forma. Toma el otro lado y gira. Los cables prácticamente se van a encontrar en el centro. Mira. Ahí está. Realiza lo otro. Si desea lo puede hacer manualmente. Ahí está. Lo compara para que ambos queden idénticos. Fíjate. Eso es lo que yo necesito que tú realices. Luego acá, aproximadamente en 1 centímetro, vamos a doblar de esa forma. Mira. Necesito que hagas eso. Con cada uno de los cables. Ahí está. ¿Qué te parece? Muy sencillo hasta el momento, ¿verdad? Todo muy bien. Ahora vamos a buscar nuestro SIM que tenemos por acá. Tomamos nuestra SIM card o tarjeta SIM, la retiramos. Tomamos nuestras dos tarjetas SIM card y vamos a trabajar con nuestros elementos. Tomamos nuestros elementos y la vamos a soldar colocándola de esa forma en cada extremo. Para ello necesitamos un cautín y con paciencia soldarla. Voy a aplicar primeramente estaño en las puntas de mi proyecto para que sea más fácil el tema de la soldadura. Listo. Finalmente tomamos nuestro enchufe y aquí vamos a colocar unos tornillos con sus tuercas. Entonces vamos a tomar los dípolos y vamos a colocarlo de esta forma, mira. De esta forma, observa. Así vamos a colocarlo. Para ello nos ubicamos en el centro. Podemos medir para identificarlo. Mitad de 16 centímetros, 8 centímetros. Aquí es el centro. Y aquí vamos a presionar con la pinza para hacer cuerpo en el cable coaxial.
Y entonces con un tornillo, que resulta más fácil, identificando el centro, aquí está. Ahí vamos a hacer una perforación. Simplemente es enroscar el tornillo y nos va a hacer el agujero muy fácil. Retrocedemos. Si tenemos un tornillo más amplio, aquí tengo otro, lo podemos introducir para que nos haga el camino más fácil para poder cruzar. Okay. De esta forma le hemos hecho camino. Y aquí vamos a introducir vamos a ver si lo podemos introducir por acá, que es más fácil para mí. Ok. Y entonces tomo y lo coloco aquí. Lo coloco y te muestro cómo queda. Ok, y entonces simplemente es colocar la tuerca acá. Ese procedimiento de instalación del elemento debemos de realizarlo con este también. Recuerda, identifica el centro, 8 centímetros, aprietas de esta forma. Me gusta repetir los pasos para que las cosas queden bien. Entonces en 8 centímetros, que son 3 pulgadas, 1/8, hace el agujero. Hemos concluido de realizar nuestro proyecto utilizando SYNCART para ver TV gratis. Fíjate qué hermosura de proyecto hemos realizado. Una antena que trabaja desde los 460 MHz hasta los 720 MHz. Te invito a construir este proyecto muy fácil utilizando cable coaxial, 2 tarjetas SYNCART. Y nada, amigo, disfrútala. Si te ha gustado este contenido, regálale un like, suscríbete al canal y vámonos con la prueba de nuestro proyecto. Gracias. Vamos a finalizar nuestro proyecto que tenemos aquí con nuestra SYNCART. Observen. Había encendido el televisor para hacer las pruebas correspondientes. No tenemos señal. El cable se encuentra acá. Obsérvenlo. Por aquí tengo mi producto. Y vamos a proceder a conectar aquí. Más tarde, entonces, enfocamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orientarla en esta posición. Y fíjense cómo llega a señal rápido. Excelente calidad, señores. Increíble con estas 2 tarjetas SYNC
cómo la señal llega amplificada aquí al TV. Estos son canales difíciles de encontrar acá. Pero nada, amigo. Si la coloco fuera de la casa, de seguro esta antena se va a ver mucho mejor. ¿Qué te parece? Excelente señal, señores. Excelente. Es para que tenga TV gratis a partir de hoy. Fíjate cómo nosotros hemos innovado y hemos realizado una potente antena utilizando 2 tarjetas SIM card. Fíjate, canales análogos. Me cansé la mano un poco. Recuerda, prepárate una pequeña base y la colocas y la orienta hacia donde venga la señal. Fíjate, señores, qué calidad de imagen. Sorprendente. Solamente aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrutes de los contenidos que tenemos constantemente. Si desea colaborar y ser miembro del canal, puedes hacerlo a través de la membresía. Es solamente $1 de donación y serás miembro y podrás descargar las plantillas que ya hemos creado y diseñado en nuestro canal con antenas que funcionan 100%. Así, de esa manera, aprovecha la descarga y construye una antena potente siendo miembro del canal. También te unes al club exclusivo de miembros del canal donde tenemos videos exclusivos. ¿Qué te parece? Pero nada, amigo, esa es tu antenita que te tenía reservada para ti en el día de hoy. Espero que la puedas construir, es muy fácil, utilizando 2 tarjetas SIM, también utilizando cable coaxial y un viejo enchufe que está obsoleto. Fíjense cómo se distorsiona la imagen debido a que hago este movimiento. Fíjense. Entonces, como no puedo sostenerla mucho tiempo, la voy a colocar acá. De esa forma vamos a ir cambiando y vamos entonces a mostrarte. Espero que el cable pueda salir. No tengo suficiente carga. Vamos a ver si no se apaga. Ok, fíjate el cable donde lo coloco. Vamos a ver si tengo carga. Así. Fíjate el cable donde está conectado. Fíjate cómo va el cable acá, donde llega a la antena. Entonces, si tú deseas, podemos hacer, mira, ahí entró el canal, pero eso es orientación de la antena. Eso a mí no me preocupa mucho, porque yo sé que esta antena funciona nítida. Entonces, mira, ahí está la antena. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Al momento de yo poner la antena así, fíjate cómo la señal se pierde. Mira cómo llega el cable directamente hacia el televisor. Si yo tomo la antena, que es lo que le digo, y la oriento de esta forma, fíjate cómo llega la señal rápidamente. Entonces la voy a colocar aquí y voy a proceder a hacer la desconexión ahora acá. Tomamos el cable, nos retiramos un poco y ahí se pierde la señal. Y hemos concluido por el día de hoy. Así que te invito a construir este proyecto. Muchas gracias por tu amable sintonía. Hasta la vista. Bye.